¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente detrás de un espectáculo que parece ser más real de lo que jamás has visto? El Circo de las Sombras no es solo otro show itinerante que aparece de la nada. Es un enigma antiguo, lleno de misterios inquietantes que desafían cualquier explicación lógica. Cuando la carpa oscura apareció en la pequeña ciudad de Brimstone, pocos imaginaron que estaban a punto de presenciar algo que escapaba a todo control. El circo atraía las miradas, pero también devoraba la esencia de quien se atreviera a entrar. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por curiosidad? Ahora, te voy a contar algo que nadie te ha dicho. Detrás de cada presentación, hay un precio que pagar. Algunos sacrifican el tiempo, otros la propia cordura. Pero en El Circo de las Sombras, el costo es mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Parece atrevido? Espera a descubrir lo que los habitantes de Brimstone están a punto de enfrentar. ¿Estás listo para desentrañar este misterio y saber cuál será su destino? ¿O el tuyo? En la ciudad de Brimstone, la vida seguía normalmente hasta que, sin previo aviso, una carpa oscura apareció en los campos vacíos al borde de la carretera. El silencio a su alrededor era casi palpable, como si el aire hubiera sido absorbido por ese extraño lugar. Los habitantes, siempre ávidos de novedades, pronto se vieron atraídos por el brillo peculiar que emanaba de la estructura. ¿Qué nos espera?, susurraban entre ellos, sin imaginar las fuerzas antiguas y aterradoras que estaban a punto de despertar. El circo no era solo diversión, era una trampa cuidadosamente planeada. Jonathan, un hombre reservado y observador, fue uno de los primeros en llegar. Conocido por su desconfianza, no lograba entender por qué esa carpa lo atraía de una manera inexplicable. Tal vez era el silencio opresivo o las sombras que danzaban bajo el cielo sombrío. Al cruzar los portones, sintió que no había vuelta atrás, como si el destino lo hubiera marcado en ese instante. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en lo que ocurriría si cruzaras una línea que no deberías? Pero la verdadera pregunta es, ¿quién o qué estaba esperando a Jonathan? Cuando llegó la noche, el espectáculo comenzó. La carpa, que parecía devorar la luz a su alrededor, ahora irradiaba un brillo sombrío. Los habitantes de Brimstone se apiñaron, ansiosos, con los ojos fijos en el centro del escenario, donde figuras encapuchadas se movían en silencio. No había música, ni voces, solo el sonido amortiguado del viento golpeando las paredes de la carpa. De repente, una luz tenue iluminó el centro del escenario, y como invocadas de otra dimensión, comenzaron a materializarse criaturas. No eran animales comunes, sino seres distorsionados, entre lo grotesco y lo fantástico. ¿Alguna vez has presenciado algo tan fascinante que te atrapó, sabiendo que deberías huir? Entre el público, Elena, una joven con una mezcla de fascinación y miedo, observaba. Desde niña, siempre se sintió atraída por lo inexplicable, por lo oculto. Pero eso era diferente. Mientras las criaturas desfilaban, sus miradas se encontraron con las de ella, como si supieran algo que ella no sabía. ¿Qué era esa extraña sensación de ser observada? Elena trató de convencerse de que era solo parte del show, pero una vocecita en su mente no dejaba de advertirle. Cuidado. La sensación de que algo terrible estaba por ocurrir solo aumentaba. Pero, ¿quién sabría lo que realmente se escondía detrás de ese espectáculo sombrío? Los artistas del circo, envueltos en largos mantos, se movían como sombras. Sus rostros rara vez eran vistos, y cuando lo eran, revelaban rasgos que no parecían humanos. Había algo inquietante en su forma de comportarse, como si no pertenecieran a este mundo. Entre los habitantes comenzaron a surgir rumores. ¿De dónde vienen? ¿Por qué no hablan? Pero nadie se atrevía a hacer esas preguntas. ¿Y tú?
¿Alguna vez has conocido a alguien que solo con su presencia te haya dado escalofríos? Darius, uno de los artistas más enigmáticos, llamaba la atención. Sus ojos eran profundos, como si guardaran secretos de eras pasadas. Parecía estar en todos los lugares al mismo tiempo, observando cada movimiento con una sonrisa misteriosa en el rostro. Nadie sabía de dónde venía, ni cuál era su relación con el circo. Pero muchos notaron que, después de mirar sus ojos por mucho tiempo, se sentían extrañamente hipnotizados, como si algo estuviera siendo extraído de su interior. ¿Qué buscaba Darius en las almas de aquellos que lo observaban? Y lo más importante, ¿qué hacía con lo que encontraba? Detrás de las cortinas principales, lejos de las miradas curiosas, existía una sección secreta del circo a la que pocos podían acceder. Decían que solo aquellos elegidos podían entrar, pero nadie sabía exactamente qué significaba eso. Aquellos que intentaron aventurarse más allá de los límites permitidos nunca fueron vistos de nuevo. La carpa oscura parecía tener vida propia, cambiando de forma y tamaño según el espectador se acercaba. Era como si la tela misma absorbiera el tiempo y el espacio a su alrededor. ¿Alguna vez has pensado cómo ciertos lugares parecen cargar un peso invisible, haciendo que el aire se vuelva más denso? Sophie, una joven aventurera, fue una de las elegidas. Al perderse entre las sombras en su intento por descubrir más sobre el circo, fue atraída hacia esa área secreta. Allí encontró artefactos antiguos, objetos que parecían pertenecer a épocas lejanas y olvidadas. Pero lo que realmente llamó su atención fue un espejo cubierto por una fina capa de polvo. Al acercarse, algo dentro de ella le dijo que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. El reflejo que vio no era el suyo. ¿Y tú? ¿Qué harías si al mirarte en el espejo, lo que te mirara fuera algo diferente? Con el paso de los días, los habitantes de Brimstone comenzaron a notar que aquellos que asistían al circo cambiaban. Se volvían más silenciosos, distraídos, como si algo dentro de ellos hubiera sido robado. Rumores empezaron a correr de que el circo no era solo un espectáculo, sino un portal a algo mucho más oscuro. Aquellos que entraban estaban pagando un precio que aún no comprendían. Y lo más aterrador, nadie podía resistir la atracción de regresar, como si algo invisible los empujara de nuevo hacia adentro. ¿Alguna vez has pensado cómo, a veces, lo que más nos atrae es lo que nos destruye? Lucas, uno de los habitantes, después de su tercera visita al circo, comenzó a tener sueños inquietantes. En sus sueños, veía la ciudad siendo engullida por las sombras de la carpa, mientras los rostros de sus amigos y vecinos se deformaban en expresiones de terror. Intentó ignorarlo, pero la sensación de que algo malo estaba por ocurrir era abrumadora. El circo ya no era solo un espectáculo extraño, era el comienzo de algo mucho más grande. Pero, ¿cuál era el verdadero objetivo detrás de ese show macabro? Y lo más importante, ¿cómo escapar de un destino que parecía estar sellado? ¿Puedes sentirlo? La curiosidad, el deseo de descubrir lo que se esconde en las sombras. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a pagar el precio? La verdad es que el circo de las sombras no se trata solo de entretenimiento, es un reflejo de la vida. Muchas veces somos atraídos por el misterio, por lo desconocido, pero es en ese camino donde se esconden las mayores trampas. Entonces, ¿estás listo para enfrentar lo que te espera? La pregunta que queda es, ¿te dejarás capturar por las sombras o descubrirás cómo escapar de ellas? Ahora, la decisión es tuya. ¿Qué harás con este conocimiento? Si quieres saber más sobre lo que está más allá de lo que los ojos pueden ver, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El próximo misterio está más cerca de lo que imaginas, y no querrás perderte esta aventura, porque al final,
Quien desvela las sombras nunca vuelve a ver el mundo de la misma manera.